que haber, nunca más tendremos ser. Jesucristo basta. Respondió Jesús y le dijo: destruí ese templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Buenas noches, los saludo hoy 2 de agosto, mes de renuevo. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. En esta ocasión, el tema es el río de Dios. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Hermanos, este mes de agosto, al igual que marzo y mayo, lo estamos llamando mes de renuevo. O sea que es para darle un enfoque fuerte, bien determinado a la vida en resurrección, a la vida después de muerte, tanto para nosotros como para ir afuera a llevar esa vida. Hemos tenido algunas cargas sobre eso, hemos orado, hemos tenido alguna preparación básica para ir a compartir afuera. Tuvimos ese taller basado en Juan y la idea no es que la hagamos por unas temporadas, unas épocas, sino que se forme un hábito. Pienso que lo más difícil es hacerlo la primera vez, pero después ya tenemos que sostenernos para que sea cotidiano. No tengamos que hacer ningún esfuerzo especial, sino que se vuelva normal, cotidiano, de cada día. Ese es el enfoque que vamos a tener en este mes de agosto, y en el mes de septiembre y octubre también vamos a hacer algo al respecto, pero muy específicamente en este mes de agosto. Las prédicas de los domingos van a estar enfocadas en, hay muchas maneras de decirlo, pero puede ser en Juan 2:19, y las de los miércoles van a ser muy sencillas y enfocadas en salir, en ir afuera a llevar esa vida del Señor. Para el día de hoy quiero compartir el tema el río de Dios. El río de Dios. Ese es nuestro tema. Le pido que oremos nuevamente y que se concentre, que estemos muy concentrados con nuestro corazón abierto para que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, necesitados, Señor, de tu asistencia, de tu presencia, del mover tuyo en este lugar, del mover tuyo en nuestro corazón. Toma control de todo nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Queremos estar quietos delante de ti. Toma control, Señor, absoluto. Señorea sobre este lugar, sobre este tiempo, sobre nuestras vidas. Nuestros pensamientos y sentimientos sean guardados en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que abras tu Biblia en Ezequiel 47. Y vamos a mirar allí los primeros 12 versículos. Ezequiel 47, versos 1 al 12. Ezequiel 47, 1 al 12. Me hizo volver a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo
hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bueno, esos 12 versículos que son conocidos. De estos versículos hablamos, si no estoy mal, en febrero de este año, cuando estamos hablando de esa experiencia de tronco muerto que necesita agua viva para reverdecer. Bueno, esa es la misma situación de nosotros hoy, y será la situación de nosotros mañana, y en 2 años esa va a ser nuestra situación. Hoy vamos a ver un poquito de eso. Hermanos, nosotros necesitamos esta experiencia de Ezequiel 47. Nosotros estamos aquí en este lugar, el Señor nos regaló este espacio físico, nos permite esta construcción. Hoy vimos lo bonito que quedó ese baño de arriba, hermosísimo. Qué emoción. Y todo eso lo permite el Señor porque Él tiene un objetivo, tiene un propósito, Él tiene algo en la mira. Él es un Dios de propósitos. Si no, no nos hubiera dado ese sitio acá, justo. O no en este tiempo, o no a nosotros. Pero fue a nosotros, fue en ese tiempo y fue en ese sitio. Es por algo. Necesitamos que se dé la experiencia de Ezequiel 47. ¿Cuál es la experiencia de Ezequiel 47? Se requiere que de la casa, eso es muy literal, que de esta casa, que del umbral, allá David recordará cuando estuvimos escogiendo el umbral, ¿no? El umbral es la separación que hay allá afuera, justo paralelo debajo del dintel de la puerta. Lo que hay abajo en el piso, que separa lo que es el piso de afuera con el piso que pertenece a la casa, ese es el umbral, esa separación. Necesitamos que de esta casa, bajo ese umbral o por ese umbral, salga un río de vida, este río de Dios salga por aquí y se extienda hacia la primera, en dirección hacia la primera, en dirección hacia la quinta,
en dirección hacia la 50, en dirección hacia la 52 también. Necesitamos que salga el río y provoque esa vida que habla aquí el profeta. Todo lo que entra en contacto con ese río recibe vida, todo. Es muy especial. Hay un poder tan grande, un poder de vida tan grande en ese río, que cuando entra al mar, las aguas son saneadas, es decir, son convertidas, es decir, ya no es agua salada, sino agua dulce. El exceso de sal impide la vida, pero este río es tan poderoso que al sanear esas aguas del mar, literalmente esa muerte es sorbida y todo queda con vida. Todo lo que hay allí, entonces, o lo que toca ese río, recibe vida, recibe salud, recibe sanidad, recibe vigor. También hay una descripción muy especial, y es que van a haber muchos peces, y esos muchos peces nos hablan de un crecimiento numérico. El Señor nos ha dicho que al seguirle a Él nos convierte en pescadores de hombres. En pescadores de hombres, pero aquí en Ezequiel Él está viendo precisamente esos peces y se refiere a un crecimiento numérico. Además de eso, de ver muchos peces, también menciona la producción de unos árboles frutales que son necesarios para el sustento. No solamente va a haber vida, sino sustento para esa vida. Nosotros hablamos que cuando vengan más personas, van a venir más problemas. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sabes? En estos días en estos días no, realmente ya han pasado varios días que hablamos con un grupito de personas que estábamos en muchos problemas entre nosotros, en un grupo, un puñadito y un mundo de problemas, tratando de solucionarlos, un puñadito, ahorita somos un puñadito y tenemos un mundo de problemas. Pero les profetizo que al venir más personas, van a venir más problemas. Pero lo que dice también Ezequiel, no solamente es que van a haber más peces o muchos peces, sino que va a haber sustento para esos peces. Así que no hay de qué asustarse. Así como el Señor va a traer a las personas con más problemas, como si ya no fueran suficientes los nuestros, va a haber un sustento no solamente para los problemas nuestros, sino también para las necesidades y problemas de esas personas que todavía no conocemos. O sea, el Señor tiene todo asegurado. El Señor no va a traer eso acá para destruir esto, sino para que esas personas no solamente reciban vida, sino que sean sustentadas y sean edificadas. Saben que pareciera que los más beneficiados de esa tarea van a ser esas personas, y en cierto sentido sí, porque van a recibir vida cuando hoy están muertos. Pero nosotros, este puñadito que estamos acá, vamos a ser muy bendecidos por esa tarea cuando la hagamos, porque hay una promesa especial de Dios, hay promesa especial de Dios, hay recompensa especial de Dios para las personas que llevan la vida de Él y le imparten por todas partes. Y eso es un faltante que tenemos nosotros como iglesia hace mucho tiempo. Nosotros tenemos muchas bendiciones y muchas recompensas hemos tenido por el trabajo arduo, pero esa parte del trabajo, así como hay otras, pero particularmente esa parte del evangelismo, hemos sido cortos y nos hemos quedado sin recibir toda la recompensa que Dios tiene por eso, pero la vamos a tener. Necesitamos, queridos hermanos, que de esta casa fluya ese río de vida, tocando muchas personas, trayendo vida a muchas personas, trayendo sustento, solución, renovación, libertad, fortaleza, edificación a muchas personas. Esto es posible si miramos el marco, cómo sucede esto. Hemos hablado ya antes al respecto
Y una de las cosas que mencioné en aquel momento y que quiero repetir hoy es la aparición de este río, la mención de este río de vida a la altura de Ezequiel 47. ¿Y saben cuántos capítulos tiene Ezequiel? 48. Casi se acaba el libro y no aparece el río. 48 capítulos y apenas en el 47 semejante revelación. Pienso que de las revelaciones más importantes que tiene todo el Antiguo Testamento es Ezequiel 47, y casi se acaba el libro y no lo pone, porque antes había unos requisitos. Sin lo que se dio antes de Ezequiel 47 no podía llegar la revelación del río. Queridos hermanos, nosotros necesitamos que sucedan esas cosas que están antes para que ahora sí se pueda dar ese fluir de ese río. Nosotros hemos podido salir ya a evangelizar, a hacer la encuesta de la que hablamos, a llevarnos folletos, a compartir el testimonio, a compartir con el Evangelio de Juan. Claro que sí. Muchas personas me han dicho que por qué no lo hemos hecho, me han hecho el reclamo, y claro que sí. Yo no me ofusco cuando me reclaman por eso. Llegará un momento, ese momento no tiene que ser apresurado, pero tampoco tiene que ser tardío, tiene que ser un momento, tiene que calzar. El pastor Rick Warren habla muy bonito, creo que es en un prólogo de uno de sus libros o en una introducción de uno de sus libros, creo que es del libro Una iglesia con propósito, que él dice que el Señor tiene un mover, un fluir, eso lo sabemos, y de hecho Ezequiel 47 nos habla de eso, y que nosotros los hijos de Dios, los siervos de Dios, debemos ser como esos surfistas que están con la tabla listos esperando una buena ola para montar esa ola, para disfrutar esa ola. Entonces no nos podemos perder las olas del Señor. De pronto nos quedamos con la tabla esperando y dice, esa no está tan buena, y de pronto esa era la buena y se nos pasó. O de pronto, uy, esa es la ola, y nos subimos antes de que realmente era la ola que el Señor tenía. Tenemos que estar muy sincronizados con el Señor para no dejar pasar unos momentos que Él tiene. Nosotros tenemos como unas muestras, como unas evidencias del mover del Señor muy, muy grandes, y es el milagro que tenemos delante de nuestros ojos con esa construcción y con lo que seguiremos viendo esos milagros. Recientemente el Señor lo confirmó. Eso es un motivo de tener aliento para saber que el Señor lo está haciendo. Y así como hace esa construcción a nivel físico, también hace esa construcción a nivel espiritual. Antes del capítulo 47, para la revelación del río se necesitaba algo. Mire que dice el verso 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Antes del fluir del río se necesitaba la casa. Sin el fluir del río, sin la casa, sin la construcción, sin la edificación de la casa, no hay fluir del río, porque precisamente sigue diciendo el verso 1, y he aquí agua que salían de debajo del umbral de la casa. Se necesita la construcción de la casa, la edificación de la casa, se necesita tener bien establecido el umbral para que luego sí fluya el río hacia afuera. Antes no. Quiero que miremos, por favor, en el capítulo 43, Ezequiel 43, versos 10 al 12. Ezequiel 43, versos 10 al 12 dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Una cosa es la casa de Israel y otra cosa es esta casa. Esta casa se refiere al templo. Sigue diciendo el verso 10, y avergüéncese de los pecados y midan el diseño de ella. ¿El diseño de qué? De la casa. Se tienen que avergonzar de sus pecados y luego ¿qué tienen que hacer?
tienen que medir el diseño de ella. Sigue el verso 11 diciendo: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Hasta el verso 11, les dije que 12, pero son los versos 10 y 11. Ahí básicamente lo que el Señor le está diciendo, que hay una revelación muy especial, y es que el Señor para su casa tiene un diseño. Hay una forma de Dios para su casa, que somos nosotros. Para el templo, que somos nosotros. En el verso que escogimos para que sirva de marco para este mes de agosto, que es Juan 2:19, el Señor está hablando del templo, un templo que Él va a levantar. Luego Él explica que está hablando del templo de su cuerpo, o sea, de su casa. La casa del Señor tiene un diseño dado por Él, tiene unas formas, tiene unas configuraciones, tiene unas entradas, tiene unas salidas, tiene unas orientaciones. Ese diseño lo tenemos que tener nosotros y tenemos que mirarnos hacia adentro, tenemos que examinarnos y tenemos que avergonzarnos de lo que no corresponde a ese diseño, dejar cosas, acomodarnos. Toda esta casa se tiene que acomodar a ese diseño de Dios para la casa, y después que está funcionando, que es lo que sigue acá en el capítulo 43 en adelante hasta llegar al 47, después de ya estar funcionando su casa con sus diseños, con todo lo que Dios tiene en su voluntad, después de eso, entonces sí viene el capítulo 47, que nos dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Primero nosotros tenemos que acomodarnos al diseño de Dios. Primero nosotros tenemos que mirar hacia adentro, avergonzarnos de lo que no corresponde al diseño de Dios, ser transformados, ser formateados de acuerdo a ese diseño, someternos, sujetarnos al diseño de Dios, movernos como su casa, como la casa del Señor, y luego sí va a haber ese fluir de ese río. Si lo hacemos antes, vamos a ver cierto resultado, pero el único resultado que nosotros necesitamos es el que Dios quiere, y el resultado que Dios quiere es que ese río de vida. Nosotros no necesitamos ir a llevarle información a las personas. Las personas de pronto tienen más y mejor información que nosotros. Lo que las personas no tienen es vida, y eso es justamente lo que Dios quiere llevar. Si nosotros como casa nos sometemos al Señor, vamos a estar listos para que el Señor provoque ese fluir de su río de vida para tocar a estas personas. No tiene sentido que nosotros salgamos si no hay un fluir de su río, porque nosotros no tenemos poder para dar vida. El río de Dios sí. Si nos movemos con ese río de Dios, vamos a ser efectivos en lo que necesitamos hacer. Hay otra cosa que quiero que miremos, que está allí, dice verso 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ese umbral, como les dije, muestra una separación de lo que corresponde a la casa y lo que no corresponde. Hermanos, nosotros necesitamos que se note esa separación. Cuando estamos desayunando, un día normal, necesitamos que se note. Nosotros no desayunamos como las personas mundanas. Nosotros desayunamos como hijos de Dios. Cuando estamos almorzando igual, o comiendo, o cuando estamos ayunando, o cuando nos acostamos, o cuando nos levantamos, cuando nos bañamos, cuando salimos a trabajar, cuando salimos a estudiar, cuando salimos a jugar, cuando salimos a pasear, cuando comemos afuera.
cuando vamos al parque, cuando charlamos con otras personas. La música que escuchamos, las películas que vemos, los programas que vemos, los noticieros que vemos, lo que vemos en las redes sociales. No podemos hacerlo como si no fuéramos hijos de Dios, porque lo somos. Tiene que haber un umbral, tiene que haber algo que marque la diferencia. No puede ser que sea igual, no puede ser que no se distinga, no puede ser que la casa no tenga umbral, no puede ser, tiene que haber un umbral. Sin umbral no va a haber ese fluir de río que necesitamos. Se necesita que haya una diferencia, se necesita que nuestro vocabulario sea de una manera especial, conforme al diseño de la casa. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, la agenda, nuestra agenda diaria, nuestra agenda semanal, la agenda del mes, del año, qué sé yo, tiene que ser especial. Tienen que haber unas prioridades que son distintas a las prioridades que la gente tiene, porque somos de la casa del Señor. Cuando nosotros hayamos mirado todo esto, nos avergoncemos de lo que no corresponde al diseño de Dios y haya una diferenciación entre lo que es de la casa y no es de la casa, entonces ya vamos a estar listos para salir con ese fluir del río de Dios. Antes, no. Necesitamos que la casa esté funcionando bien para poder salir. Dice también el verso 1, dice: y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Las aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Esa especificación es muy especial porque hay una palabra en el capítulo 43, el verso 2, Ezequiel 43, 2 dice: y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Del oriente, al oriente está la gloria de Dios, y las aguas tenían ese fluir, esa corriente hacia el oriente. Lo que nos indica el capítulo 47 es que el mover del río de Dios, ese mover del río de vida, es hacia el oriente, o sea que es hacia la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos acá tiene que tener como meta, como destino, la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo, cuando hacemos el aseo, cuando acomodamos el sonido, cuando preparamos la prédica, cuando se escogen las canciones, cuando traemos nuestra ofrenda, cuando traemos invitados, cuando no venimos. Si un día no vas a venir, no vengas buscando la gloria de Dios. O sea, es por la gloria de Dios que no vienes, no por otra razón. Y si vienes, no sea ninguna otra razón sino la gloria de Dios. Si vas a participar haciendo esto o aquello, que todo sea, la motivación sea la gloria de Dios, que ese sea el enfoque de nosotros, buscar siempre la gloria de Dios. Si hacemos así, entonces nos vamos a mover en la misma dirección del río. El río va hacia la gloria de Dios. Si nosotros vamos hacia otro lado, no vamos a ir con el río, y nosotros necesitamos movernos con ese río. Sigue diciendo el verso 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué varón es ese según lo que hemos leído en el verso del capítulo 47? ¿Hemos leído en ese capítulo algo de ese varón? 47 no dice nada de ese varón. Sin embargo, dice: y salió el varón, como si ya fuera alguien conocido, y no ha hecho ninguna referencia a ese varón. La referencia la hacen mucho antes, y particularmente
en el capítulo 40, por favor miremos allí en Ezequiel 40, el verso 3, dice: me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Habla de un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Y hemos aprendido, sobre todo cuando estudiamos la serie de la salvación, cuando vemos en Apocalipsis, el significado de ese bronce. ¿Usted recuerda el bronce qué aspecto del Señor refiere? Poder para creativo, el bronce para juzgar. El bronce es juicio. El bronce es para despedazar, para pisar, para hacer juicio. Así que el hecho que en el capítulo 40 de Ezequiel nos dice el verso 3: me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, es porque está relacionado con el juicio. Alguien que ya ha pasado por juicio y tiene la facultad de juzgar. Lo que hace ya en el capítulo 47 ese varón es llevar ese cordel en su mano y medir 1000 codos. Dice, midió 1000 codos, verso 3, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces ya empezó el fluir, ya salió del umbral de la casa, y al medir 1000 codos lo hace pasar por las aguas. Se me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Usted recuerda en la Biblia expresiones que hablen de 1000? ¿Alguna que recuerde? ¿Cuál? 1000 años, refiriéndose a qué. Milenio. Para el Señor. Eso dice Pedro, ¿cierto? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero también el salmista dice que es mejor estar. Oh, por favor. Un día en sus atrios, ¿qué? Eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Eso es esa revelación. Ojalá que todos podamos tener esa revelación, porque cuando la tenemos, entonces nos parece una cosa menor buscar la presencia del Señor, buscar la comunión, buscar reunirnos. Pero de verdad que es un desperdicio. Es mejor estar, ¿cómo es que, hermano Luis Fernando? Un día, y no 1000 fuera. Impresionante. Ese 1000 nos habla de una medida que es una medida completa, es como una unidad completa. Esta medida que hace de 1000 codos es una medida completa, es una medida con ciencia. Mire que dice la primera vez, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Usted ha andado en el agua que le da por los tobillos alguna vez en algún lado? ¿Y cómo camina? Ahí vi cómo camina ahí con los tobillos. Bien, se puede, ¿cierto? Hay que arrastrar un poquito. Más fácil si no hay agua. ¿Ah, de los tobillos? Sí. Pero si está en los tobillos, ¿se puede caminar todavía con facilidad? Sí, ¿cierto? ¿Saben que ese es el problema? Yo no sé cuándo se me salió algo de aquí del púlpito, creo que fue el domingo pasado, que dije que uno perdía el estatus. Cuando los ojos se abrían, uno pierde el estatus. Uno tiene cierto estatus y apenas ve algo, apenas Dios le abre los ojos para uno ver algo, uno pierde ese estatus. Ya se vuelve esclavo de lo que vio y ya no puede andar en la misma condición de antes, porque el Señor le va a demandar. Usted ya vio eso, usted tiene que andar a esa luz. Si usted estuviera en tinieblas, si usted no supiera nada, yo no le pediría cuentas, pero es que ya sabe. Pero uno pierde ese estatus. Y qué bueno perder ese estatus con tal de tener los ojos abiertos, porque si uno no abre los ojos, entonces no ve. Pero acá hay un problema con el agua. El agua nos causa dificultad para desplazarnos con nuestros pies.
Sin embargo, cuando está al nivel de los tobillos, podemos todavía depender de ese caminar nuestro. Dice el verso 4, midió otros 1000, es decir, otra medida completa. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces, ¿han caminado por algún río, por algún charco, pues, con las aguas hasta las rodillas? ¿Y qué tal es? Más pesado, pero ¿puede usted caminar todavía? Sí, ¿cierto? ¿Saben que ese es el problema? O sea, caminar por las aguas da cierta dificultad, pero el hecho que todavía podemos hacerlo es un problema. Perdemos movilidad, perdemos esa dependencia de nosotros mismos. Si no tuviéramos agua, más fácil. Agua a los tobillos, un poquito difícil. Agua a las rodillas, más difícil, pero aún así podemos todavía movernos. Mire que no solamente fue una sola medida, fueron varias medidas. Dice el mismo verso 4, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Cuáles son los lomos? Hasta la cintura. ¿Han caminado con el agua hasta la cintura? Sí, ¿cierto? ¿Qué tal es? Más pesado, pero todavía se puede. Desde que todavía estemos tocando el piso, nosotros, o sea, por la gravedad, por la ley de la gravedad, ya estamos acostumbrados a que si tenemos un asidero con nuestros pies, nos da como esa confianza. Yo puedo hacerlo, pero apenas empieza uno a perder, que no toca el fondo, ya le cogí, cuidado, ya hay mis respetos. Pero mientras que podamos todavía caminar, haciendo apoyo en nuestros pies, tenemos como esa confianza. Y ya es la tercera medida, y no para allí. Dice el verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar. Es decir, ya no podía tocar el piso, el suelo con los pies. El fondo ya no lo podía tocar con los pies, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y para nadar, ¿qué hay que hacer con los pies? Hay que olvidarse ya del piso. Yo nunca fui un experto nadador. Ahí me enseñaron a nadar en la Universidad del Valle cuando ya era viejo. Tenía como 16 años, creo. Y chistoso que me enseñó, aprendí con un grupo de niños. Y ellos todos felices, yo todo asustado, y no, qué pena. Eran unos niños y yo ahí, pero bueno, algo aprendí. Y yo, ahí me daba miedo porque la piscina era muy honda. La piscina de la universidad, hasta donde sé, mide 2,5 metros. ¿Ya no? ¿Cuánto? ¿2.30? En todo lado, pero la cambiaron. Siempre ha tenido la misma. Bueno, 2.30. Yo pensé que eran 2 metros, bueno, 20 centímetros. El caso es que me tapa, así sean solo 2 metros, me tapa completamente. Y yo pensaba en ese entonces que si fuera la piscina más bajita, era más fácil para mí y para la gente aprender a nadar. Y una de las cosas que nos enseñó es que no, que todo lo contrario, que entre más honda, mejor. Porque no hay alternativa. Usted no puede apoyarse. Le toca sí o sí nadar. Tenemos una lucha natural para aprender a nadar, pues tenemos una lucha para aprender a nadar espiritualmente, en el sentido espiritual. Se necesita no usar, renunciar a la dependencia nuestra, a nuestra propia fuerza, a nuestro propio asidero, renunciar y entregarnos completamente a la gracia de Dios. Nadar acá implica depender completamente de la gracia de Dios, mientras que
Tocar todavía el piso implica depender de nosotros mismos. Y quiero que note que no fue una medida, sino que fueron 4 medidas. El Señor un día te va a hacer una medida completa y te va a promover. Ya tienes un nivel, pero no pienses porque el Señor un día te bendijo de esa manera y te puso en un nivel, se acabó la medida de Dios. Un poco más adelante, el Señor te va a permitir un fracaso. Y cuando llega ese fracaso, uno lo que siente es una decepción de uno mismo o de las demás personas, una decepción. Así somos nosotros. El Señor no nos dice, ay, ¿qué le pasó a este? No, el Señor sabe que no necesitamos una sola medida, sino que al pasar el tiempo vamos a necesitar otra medida. En la siguiente medida el Señor va a ganar un poquito más de nosotros. Al principio solamente los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta los lomos, pero llegará un momento que el Señor nos va a ganar absolutamente todo y vamos a poder depender enteramente en la gracia del Señor. Hay distintos niveles de dependencia de la gracia. Cuando estamos por los tobillos, ese nivel, estamos dependiendo de algo de gracia, estamos disfrutando de algo de gracia, pero todavía metemos nosotros nuestra fuerza. Todavía nosotros tomamos decisiones sin consultar, sin orar. Todavía no le preguntamos a Él cosas. Le preguntamos ciertas cosas, o si la situación está tan grave que se sale de nuestras manos. Mire qué bendición cuando las cosas se salen de nuestras manos. No tenemos asidero. Y entonces nos toca ¿qué? Nadar. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos muy débiles, a veces frustrados. Pero ¿saben? Son oportunidades benditas. Una vez el apóstol Pablo tuvo una situación física, pienso yo, una enfermedad que quizás se trataba de sus ojitos. Y él oró suficientemente por esto hasta que el Señor le dijo, te necesito con los ojos así, o te necesito así, para que solamente te baste mi gracia. O sea, no esté dependiendo de eso, dependa solamente de mí. Y si el apóstol Pablo oró persistentemente por eso, es porque realmente era algo que le incomodaba, que le fastidiaba. Pero hay algo más poderoso que una sanidad, y es la gracia del Señor. Miren, a nosotros se nos pueden morir los hijos. Qué duro, ¿no? Durísimo. A nosotros se nos pueden morir los padres. Qué duro eso. Se nos puede morir el cónyuge. Qué duro eso. Se nos pueden morir hermanos, se nos pueden morir hermanos de la iglesia. Qué duro esa separación, siempre va a ser dura. El Señor los puede resucitar. Por ejemplo, mi mamá murió hace muchos años, en el año 2006, hace muchísimos años ya. El Señor la puede resucitar hoy, puede ser que entre allí. Claro que sí. Y una vez que resucite a la abuela y a la tía Jovita y a mi tía Edna, que usted no conocía, y se las presento de una vez, a la tía Edna. Y Aquilino, que murió recientemente, el esposo de mi tía. Se puede resucitar toda esa gente. De una vez que resucite a tu abuela. Démosle una lista de personas que queremos que... Pero nosotros no necesitamos esas cosas. Y a veces pensamos que sin esas cosas nos vamos a morir. Les tengo un testimonio. Yo no me he muerto. ¿Qué ha sucedido? Ha bastado la gracia del Señor. Hay cosas que no son como la muerte, pero que uno necesita desprenderse de ellas. Uno cree que las necesita. Realmente lo que necesitamos es la gracia del Señor. A veces pensamos que necesitamos mucho dinero. Lo que necesitamos es la gracia del Señor. A veces pensamos que necesitamos es salud. Lo que necesitamos es la gracia del Señor. Nosotros no necesitamos asidero, no necesitamos apoyar el pie. Necesitamos confiar en la gracia de Dios. Necesitamos abandonar ese contacto. Necesitamos abandonar nuestras fuerzas, abandonarnos completamente en la gracia del Señor para poder nadar, para poder fluir.
Cuando nosotros todavía podemos caminar, puede ser que vayamos en la dirección contraria del río. Aún así somos tan tremendos que nadando nos podemos ir o tratar de ir en dirección contraria al río. Pero nadando tenemos la opción de fluir como ese río. Getsemaní, nosotros necesitamos someternos a lo que el Señor haga, someternos a ese juicio del Señor que nos va a medir y nos va a medir más de una vez. Tengamos paciencia con nuestros fracasos. Eso no coge por sorpresa al Señor. Es que nos está midiendo un poquito más, porque Él quiere más nivel, más profundidad, más dependencia de su gracia, porque solamente fluyendo hacia donde va el río de Él es que podemos ser útiles para lo que Él necesita. Getsemaní necesita salir de acá, en el fluir de la vida, en el fluir de ese río de vida, para impartir vida a todos estos vecinos y a nuestra familia, a todas las personas. Pero para llegar allí tenemos que ser medidos por el Señor una y otra vez. Tenemos que someternos al Señor hasta aprender a confiar en su gracia. No podemos quedarnos acá 1, 2, 3 años haciendo ese ejercicio. Eso no es para todo ese tiempo. El Señor necesita que hagamos eso pronto. Yo te pido que te pongas de pie y que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto. Quiero que recuerdes esta palabra esta noche. El Señor está edificando esta casa, como dice el apóstol Pedro, edificando para llegar a ser una casa espiritual. Dejémonos edificar. No contemplemos, no digamos que yo soy así, no. Compárenlo como ustedes y comparen el diseño de la casa. Lo que no corresponde al diseño de la casa le debe avergonzar y renuncia a eso. Y que el Señor lo transforme para que se acomode al diseño de la casa. Solamente cuando la casa está funcionando conforme al diseño de Dios es que empieza el fluir de ese río. Vamos a ir con el Señor. Hay gente que nos necesita. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te doy por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que vino a esta reunión. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos, tú sabes a quienes has dado esta palabra en esta noche. Oramos, Señor, ser medidos por ti, ser conquistados por ti. Cada vez un nivel más, Señor. Ayúdenos, Señor, a andar de la mano contigo. Ayúdenos, Señor. Queremos ser sumergidos completamente en el río, en ese río de vida. Queremos nadar en la misma dirección de tu río, amado Dios. Ayúdenos, Señor. Mira nuestras necesidades, mira nuestras debilidades, mira nuestras limitaciones, mira nuestros fracasos, mira nuestros pecados, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú sabes juzgar, porque nos mides. Haz una medida completa de nosotros esta noche y ayúdenos, Señor. Muéstranos lo que debemos cambiar, muéstranos qué cosas debemos rendir a ti. Ayúdenos, Señor, danos la capacidad para rendir. Te pido que levantes bien alto tus manos. Dile conmigo al Señor, dile así: Señor, muéstrame a qué debo renunciar. Señor, muéstrame qué debo rendir a ti. En esta noche te pido que me vuelvas a medir, que me pases por tu río a un nivel más profundo. Quiero nadar en tu río, Señor. Conquístame por completo, Señor. Ayúdame en este proceso. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Oro que toda Getsemaní se comporte conforme al diseño de tu casa, para poder salir con el río de vida, con el río de Dios, para impartir vida a todas las personas. Ese es el deseo que tenemos. Te lo manifestamos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.